Hola, ¿qué Nicole. tal? Seguimos adelante con nuestra iniciativa La Voz de la Óptica, en la que, bueno, ya sabéis que nos hemos propuesto entrevistar a personas relevantes del sector óptico, una decisión que hemos tomado desde nuestro más profundo deseo de compartir distintos puntos de vista y, bueno, conversar, sobre todo con el objetivo de generar un entorno único de conocimiento en el sector. Y hoy estamos aquí con Noelia García, directora de marketing de Indo, con quien vamos a hablar de gestión del cambio. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Hola, gracias. Bien, bien, estamos bien. Gestionando los cambios, para variar. Eso. Sí, es buen momento además, Sí, 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 sí. sí, sí. Así que, Bueno, cuéntame, Noelia, ¿cuál es tu background? No sé si has trabajado siempre en el sector óptico o has conocido otros sectores. Cuéntanos un poquito sobre ti. pues a ver, empecemos por la parte formativa porque he dado bastantes saltos, sobre todo al principio de mi carrera profesional. Yo de formación soy Bien. óptico optometrista. Ah, mira, como Estudié, yo. Bien, bien. estudié en la Universidad Complutense y soy además de las que se fue a Canarias a trabajar. Anda. En aquella época, hace muchos años. Sí, sí. La verdad es que a la vez yo empecé a estudiar, después de acabar la carrera, empecé a estudiar también ciencias físicas, porque a mí la parte que siempre me había gustado era esa, y iba compaginando, ¿no? Tuve la gran suerte, al acabar primero, de que me saliera de físicas, de que me saliera un trabajo en la universidad como óptico. Y Anda. Joder. trabajé como óptico. Pues Y sí, es difícil, trabajé sí, sí, sí. sí, sí. Además en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Cantabria, o sea, y en el departamento de física de partículas. O sea, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, ¿no? Sí, sí, allí la verdad es que era súper interesante. Era el departamento de física de partículas, pues evidentemente lo que hace es hacer investigación, tiene como dos líneas, investigación fundamental y todo lo que llaman experimental dentro del campo de la física de partículas. Y el proyecto en el que yo estaba, que era en el área experimental, era un proyecto internacional que dirigía el CERN, Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que está en Ginebra. Y allí, pues en ese momento, hace ya muchos años, estaban haciendo la construcción del anillo, este del LHC, que tiene 27 kilómetros y que está en Ginebra. Y el Instituto de Física de Cantabria, dentro de la Universidad de Cantabria, estaba participando en el proyecto de uno de los dos detectores que iban a haber en el acelerador. El detector se llama CMS. Ya está en funcionamiento hace muchos años, ¿no? Pero en ese momento estaba en etapa de diseño y de testeo, de prototipo, de todo lo que era el dispositivo. Qué bueno, Y, qué bueno. Jolín, sí, sí, qué es muy curioso. interesante. Mi vida es muy curiosa. Sí. Y bueno, eso me permitía muchos viajes al CERN, a Suiza, y colaborar era un proyecto que firmaban 1.800 personas en el mundo, muchísima relación internacional, en una área que era, pues, bueno, pues como es la física de partículas y muy interesante, ¿eh? Realmente mi jefa había estado en el equipo del premio Nobel unos años antes y Jolín, hice qué muchas curioso, fíjate, publicaciones y no, sí, sí, no, no era, no sabía yo todo esto de ti. sí, no lo cuento mucho, pero es una etapa interesante Sí, en sí, ese total, mundo. totalmente. Era el trabajo del óptico mío como óptico era digamos que el detector, que es una cosa muy grande, de 13 metros o no sé cuántos de alto tenía, pues tenía cámaras de detección de muones, de partículas, y había que alinearlas, porque eso era como un solenoide muy grande que respiraba, y había que alinearlas con sistemas de luz. Y yo pues hacía el diseño de todos esos sistemas de luz y hacía prototipado y demás. Al cabo de 3 años de estar allí, pues al final para la investigación tienes que valer, tienes que tener paciencia, tienes que Sí, tener es dedicación. verdad. Y yo, pues, a mí lo que me interesaba mucho más era algo que tuviera más contacto con la gente y tener más relación con el día a día y demás. Y me planteé un cambio. Yo vivía entonces en Santander, pues me mudé a Barcelona. Y en Barcelona empecé a trabajar en una empresa que se llama General Electric. General Electric es una empresa Ah, enorme, sí, 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 de sí. las mejores del mundo. Muy conocida, Y sí. sí, sí, sí. Yo estaba en la parte de Medical Device, se llamaba entonces Medical System, ahora se llama Healthcare, me parece, la Sí, división. exacto, sí, sí. Y bueno, y ahí estaba en la parte técnica, de servicio técnico, un destornillador. Estaba allí. También muy porque, claro, toda la formación fue fuera de España, no tenían esa unidad, no existía en España, entonces me mandaron estuve un tiempo en Lyon y allí me mandaron a grupo formativo a formarme, ¿no? Todo lo que eran los procesos y demás, y era el backup técnico de toda esa parte en España, ¿no? Muy interesante también todo el proceso fue de generación de todo lo que era desde el local donde estábamos hasta todos los procedimientos, procesos,
Es una empresa súper interesante. O sea, yo aprendí muchísimo en el tiempo que estuve en General Electric. Pero bueno, echaba de menos el sector de la óptica y al cabo de 2 años, pues empecé a trabajar en otra empresa que se estaba instalando en España que se llamaba Sola Optical. Ah, Que Sola, ahí, claro, sí, que Sola, luego fue sí, eso Zeiss, ya más sí. conocido, Sí, 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 que sí. luego lo compró Zeiss, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, allí estaba como Technical Product Manager, ahí empecé ya en el campo del marketing, aunque era una empresa tan pequeñita que hacíamos un poco todos de todo. Claro, es que en Y aquella época sí, sí que sería pequeña, claro, sí, claro, claro, en lógico. España éramos 4 gatos. Sí. Aquello fue una gran familia en la que y un aprendizaje enorme porque hice de todo, o sea, de todo lo que se te puede, desde salir a vender, hacía el marketing, cogía el teléfono, o sea, hacíamos de todo todos. Y aquello Sí, fue lo típico, ¿no? Cuando es una pequeña filial, al final pues sois cuatro y todos hacéis un poco de todo. Sí, a lo mejor tu puesto efectivamente. es technical, product manager y tal, pero al final haces de todo. Sí, sí, Hay que hacer, totalmente. oye, formación aquí, que hay que ir a ver, no sé qué, yo. Me Y siento eso, muy identificada, sí, sí, sí. sí, sí, eso es A mí todo un también me poco. ha pasado. No, no, pero son aprendizajes súper buenos. Al final, Sí, eso tu sí. carrera profesional o incluso tú como persona, pues te ves muy influenciada por todas las experiencias laborales que has tenido, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Y en ese caso, pues hicimos una familia y ahí todos tirando del carro, implicados y fue muy, muy divertido. Eso es lo Al bonito cabo de al unos final. años, sí, exacto. Al cabo de unos años nos compró Zeiss y bueno, ahí empezaron una serie de cambios y demás y bueno, yo en ese momento decidí cambiar otra vez y me fui a otra empresa que se llama Palex, que estos están también en el medical device y bueno, tienen muchas divisiones, de muchas unidades de negocio, siempre dentro del sector médico. Yo estaba en cirugía ortopédica y regeneración de tejidos. No, bueno. Y también en marketing. Ahí también También estaba en es. marketing. Bueno, aparte de, pues vale, cirugía ortopédica era más una cosa más ortodoxa y más habitual, pues de una prótesis de rodilla, prótesis de cadera, hacíamos cosas de sistema de fijación de columnas, pero a mí me dieron una línea de negocio que era nueva, que era la parte de regeneración de tejidos. Todo aquello de hacer terapias con células madre empezaba en España y se empezaban a hacer cosas más cercanas a la práctica clínica habitual, ¿no? Y llevábamos un par de productos y cosas de tipo huesos de banco, y, proteínas morfogenéticas y cosas así. Y aquello era una cosita muy pequeña y lo hicimos crecer. Qué Y bien. bueno, me fue también que me cambiaron y me dijeron, mira, ahora te vamos a dar otro reto. Y ahí, ahí me fue fatal. Fue fatal. Vaya. Bueno. No todos son éxitos. Claro, Y, exacto, exacto. Así es la vida y también, ¿no? Altibajos. la O vida, sea, hoy estás aquí, mañana estás aquí y no pasado pasa otra nada. vez vuelves a subir, exacto. O sea, no pasa nada. Efectivamente, Es parte de a la veces, vida. sí, Exacto. sí. Y fue cuando aterricé en Indo. Indo en aquel momento, eh, pues era una empresa de 1.800 trabajadores a nivel mundial cuando yo Claro. llego. Y bueno, delegaciones subsidiarias en varias partes del mundo, no sé cuántos laboratorios, 4 unidades de negocio. Sí, sí, de hecho te iba a preguntar precisamente por Indo, porque todos conocemos un poco, pues eso, sus orígenes y cómo fue creciendo hasta convertirse en la empresa que es ahora. O bueno, a lo mejor no todos lo conocemos, por eso te quería preguntar un poco eso, que nos fueses contando también de Indo. Indo es, yo creo que, o sea, todos los que tenemos cierta edad, porque ya la tengo, aunque no lo aparento, pero Igual que yo también, y no lo aparento. soy súper joven en realidad, pero como ves tengo un bagaje que dice lo contrario, pero bueno. Y cuando más o menos todos los que tenemos cierta edad pues hemos vivido o hemos aprendido o hemos aprendido muchas cosas en el sector de la óptica de Indo. Indo ha sido siempre una cantera. Ha Sí, estado siempre en la historia de la óptica de España, estaba Indo, siempre desde el principio, ¿no? Primero por razones, bueno, pues de mercado, luego ya llega la apertura y empiezan a llegar más empresas. Una de las cosas que Indo hizo muy mal fue adaptarse a los cambios. Vaya. Lo hicimos fatal, pero lo hizo fatal la compañía en ese momento, ¿no? Y al final no querer aceptar ciertos cambios, no querer adaptarte a cómo faltan los cambios, pues pasa factura. Exacto. Y lo que pasó fue eso, que al final muchos años sin querer salir de tu zona de confort, muchos años queriendo seguir haciendo las cosas como las hacías antes y no bueno, o tomando conciencia de las cosas que estaban cambiando, pues te hace cometer errores que te llevan a donde nos llevó. Exacto, claro. De hecho, caímos en concurso, yo llevaba 2 años en ello, ya.
cuando entramos en concurso de acreedores. Bueno, la etapa, pues yo siempre digo que fue lo mejor que nos pudo pasar, porque fue como una agitación de repente, en el que de repente todos fuimos muy conscientes de cosas y de que había que hacer cosas para bueno, que Totalmente de todo acuerdo. tenía que Sí, cambiar. sí. Sí, sí, sí. Además Que, es que yo también pienso como tú, ¿no? Oye, pues mira, es que al final el cambio viene bien, que te zarandeen un poco, que te digan, oye, mira, que hay que cambiar por ahí, ¿no? Vamos a seguir este otro camino. O sea, que eso al final también es positivo. ¿Y cómo crees que debemos hacer para levantarnos? ¿Cómo podemos gestionar nuestra reputación, por ejemplo, con nuestros clientes para recuperar esa confianza? bueno, lo Cuéntanos primero un que tienes poco. que trabajar bueno, una vez te ha pasado a mí no me gusta, o sea, caer, bueno, te ha pasado algo que tiene un impacto en tu imagen como compañía o tiene un impacto en tu imagen de marca, la reputación es algo que es muy difícil de recuperar y es lento de recuperar, ¿no? Y además Claro. va faseado. O sea, muchas veces primero tienes que, o sea, las marcas al final tienen que tener continuidad entre lo que son y lo que dicen que son, con lo cual para que haya esa continuidad, lo primero que tienes que trabajar es internamente. O sea, tienes que mirar hacia adentro y hacer los cambios que tocan y trasladarlo muy bien a la cultura de la empresa, involucrar mucho a las personas, porque las compañías son personas al final. Y si las personas no forman parte de la cultura o sea, los que hacen la cultura son las personas precisamente, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, de hecho te iba a preguntar sobre eso precisamente, sí, sí. No, pero sigue, cuéntanos. entonces es cuando te pasa algo como lo que nos pasó a nosotros, pues realmente, de repente todos tuvimos un mismo objetivo, de repente todos remábamos en una misma dirección y aquí internamente lo llamamos el espíritu de 2010. O sea, fue como que todos de repente nos vimos implicados en un reto y todo el mundo remó en la misma dirección. Hubo muchísima transparencia por parte de la dirección en ese momento, se compartían con todos a distintos niveles los planes, evidentemente hubo que tomar decisiones difíciles, Claro. y eso no siempre es fácil de gestionar, pero el hecho de tener un objetivo común, de saber todos cuál era el objetivo y de remar todos juntos, pues al final fueron las personas los que hicieron capaces el seguir adelante. ¿Y Y una vez cuáles cuando dirías tienes que son las... Uy, perdona, no, no, igual querías decir algo más. una vez ya tienes, ya eres, o sea, ya has cambiado por dentro, digamos, llega el momento de mostrarlo fuera. Y eso es lo más difícil. O sea, hacer llegar cambios interiores, trasladarlos a la imagen de marca, y eso es lo que más cuesta. Vale, ahora te pregunto, sí, sí, porque además por ahí van los tiros de mis preguntas, o sea que sí que quería un poco desgranar un poquito más todo esto que nos estás contando. Y nada, te preguntaba ahora, ¿cuáles dirías entonces que son las claves para reinventarse con éxito? Bueno, es más que reinventarse, es que la clave es, primero, es tener la mente muy abierta al cambio, o sea, ser Ah, pues sí, completamente capaz, sí. o sea, esa es la primera, tener la mente completamente al cambio, no poner, o sea, no prejuzgar nada, o sea, y estar completamente abierta y abiertos todos, tanto como personas, como trabajadores y como empresa, a hacer cosas diferentes, a tomar riesgos. Cuando no tienes nada que perder, de repente te conviertes es súper creativo, se te ocurren muchísimas ideas, o sea, y como no tienes miedo, haces cosas que en otra situación no harías. O sea, el hecho de estar en una situación tan al límite, o sea, es curioso el efecto, porque como de repente te atreves a hacer muchas cosas que en otra Que situación antes no igual te no harías. atrevías. Claro, claro, claro. Ah, pues sí, Es, sí, sí. Sí, sí, o sea, o sea, yo no me siento especial, pero sí que, o sea, ni mucho menos, porque creo que todo el mundo es capaz de reaccionar así cuando te dan un meneo como el que nos dieron a nosotros, ¿no? Y de hecho aquí hay mucha gente que supo reaccionar y que realmente remó y entre todos salimos de eso, ¿no? Claro, eso es lo importante, eso es lo importante. Sí, 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 Súper sí. orgullosos de todo el proceso, mejor que un máster, seguramente. Sí, la verdad que sí, totalmente. ¿Y qué pasos crees que debe dar una empresa? Mira, por lo que hablabas antes de la cultura, ¿no? Para que la cultura sea bien recibida por nuestros colaboradores, ¿o qué debemos hacer para integrarles en la nueva forma de trabajar? Pues primero darles muchísima información, ser muy, muy honestos y muy, muy transparentes, ¿no?
cuando todos tenemos un objetivo común y todos conocen cuál es ese objetivo común y conocen o sea, el mantener un flujo constante de comunicación con el equipo, el que todo el mundo se sienta parte de un proyecto, el que participen también de toda esa definición de la cultura y participen en todos los procesos. Al final la gente lo que quiere, tiene miedo al cambio cuando no sabe, tiene miedo de lo desconocido al final. Es Cuando verdad, compartes sí. información, sí, cuando compartes Eso es. información y pisas más sobre seguro de alguna manera. Entonces te es más fácil como persona pues ir dando pasos, ¿no? Que todos se sumen, digamos, a ese cambio. Exacto, sí. Y luego cada persona es distinta, ¿eh? Hay personas que necesitan más confort, hay gente que vuela más libremente y otros que tienen más los pies en el suelo y gestionar cada persona de una forma individual, dándole un poco lo que necesita con el objetivo de conseguir ese confort y esa seguridad, eso es lo más relevante. Ah, mira, pues sí, 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 sí. Ahora que lo dices, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y mira, te quería preguntar, claro, porque tú has dicho, no todas las personas son iguales y entiendo que siempre, ante un cambio, siempre hay resistencia. Siempre hay personas pues, que no les gustan los cambios, que quieren seguir igual, ¿no? Esto siempre se hacía así, ¿por qué cambiar ahora? Entonces, ¿cómo crees que podemos minimizar los efectos de esta resistencia? ¿Cómo podemos cambiar a las personas o su actitud hacia el nuevo proyecto? Haciéndoles participar. O sea, al final... y sobre Incluso a todo esos que también, son más conformistas. hay gente que no tiene... O sea, hay gente que no hay... que al final saltó del barco, ¿sabes? No, Claro, ya es oye, cada verdad. uno... Sí, al que si no final, estás de acuerdo, al final te acabas yendo, quizá. sí, exacto. Y eso a nosotros nos pasó mucho. O sea, pero al final, o sea, cuando tú implicas a las personas, o sea, cuando empiezas a no culpar a nadie, o sea, las cosas son así, pues ya está, no buscas justificaciones, sencillamente buscas ir mejorando paso a paso y haces que, o sea, cuando dejas de actuar como desde una perspectiva de la dirección, como yo digo, tú haces, y es más bien tú dices, tú haces, Ay, qué ¿sabes? Es bueno, qué bueno, cuando... qué bueno. Es No, que o no es sea, fácil encontrar no. empresas así, que hagan tan partícipe, digamos, a Bueno, sus y esta es la parte colaboradores. bonita que ha tenido Indo. O sea, una de las cosas Sí. más positivas que yo he vivido en Indo es que tenías la oportunidad de hacer cosas. O sea, Qué bien, qué bien. tenías la oportunidad, igual, y luego a lo mejor nos equivocábamos, ¿eh? Pero bueno, también Bueno, pero es tenías el parte derecho del a proceso. equivocarte, Claro, ¿sabes? claro, eso Y es. aquí nadie se molesta porque te equivoques, ¿sabes? Ay, qué Estás bueno. equivocado, pues ya está. No pasa nada. Pues la próxima vez pues ya aprenderemos de esto y la próxima vez lo haremos mejor. Qué Pero bueno, si qué tienes miedo bueno. al error, es cuando tampoco haces nada, ¿sabes? Claro, exacto, justo, justo. Sí, 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 totalmente. Y mira, Noelia, antes sacabas, ¿no? En la conversación el tema también del logo, del rebranding, porque es lo que tú decías, al final tienes que ser coherente, ¿no? Para eso, primero implicar, ¿no? A la gente de dentro, luego trasladarlo, digamos, a tu marca corporativa. Y bueno, y luego la comunicación externa, que es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero primero, ¿cómo fue ese proceso de rebranding? ¿Qué retos os habéis encontrado en el cambio del Mira, logo, en el cambio de la imagen corporativa? hacía tiempo que, o sea, hacía mucho tiempo que veníamos pensando en el cambio de imagen, porque al final, claro, tu marca tiene que transmitir tus valores y lo que quieres y lo que eres por dentro de alguna manera, ¿no? Sí. Cuando has pasado un proceso como el que hemos pasado nosotros, y realmente yo miro, echo la vista atrás y digo, es que la Indo en la que yo entré es que no tiene nada que ver con Imagino, claro, y hay un claro. porcentaje altísimo de que son las mismas personas, ¿eh? O sea, no es que, o sea, realmente ha habido un proceso de crecimiento personal por parte de todos. O sea, a mí, esto ya abro un paréntesis que me perdonas, que a nivel personal, o sea, realmente el crecimiento y los skills que te ha dado para tu vida, el tener que lidiar con situaciones como las que hemos tenido aquí, o sea, realmente ha sido súper enriquecedor, o sea, súper enriquecedor, o sea, y el hecho de haber tenido la oportunidad, pues de eso, de equivocarte, de asumir retos, de que te dieran, o sea, de hacer cosas, sin que te vengan una orden y sin ser ejecutor puro y duro. Sí, 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 sí. Ha sido un crecimiento personal tremendo a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues cuando ha pasado todo esto, hacer llegar eso al mercado es muy difícil, muy difícil. Porque además, sobre todo si mantienes una misma imagen de marca, tienes que ir cambiando
un poco el look and feel de las comunicaciones que haces y alinearlo cada vez más con lo que tú eres al día de hoy, porque al final es tu escaparate. Claro, porque Es un además escaparate. habéis cambiado varias veces el logo incluso, o sea que, Pues claro, mira, es un proceso complejo. el anterior logo, o sea, ahora, el logo que tenemos ahora lo cambiamos en el año 2020, ahí en plena pandemia. Venga, va, Sí, cambiamos es el verdad, me acuerdo, pandemia. sí, sí. Sí, sí. O sea, pandemia para nosotros, pues ya cambia. Eso. Y, y- y el anterior era de 2007, lo habían cambiado en 2007. Y el anterior tenía ya, yo qué sé, El 30, anterior es 40, que era el muy más antiguo. antiguo, sí, sí, Era sí, muy sí. antiguo, sí, Mm. sí. Entonces el logo de 2007, pues bueno, sí que llevábamos bastante tiempo queriendo darle una vuelta y ya en 2020, sobre todo, o sea, 2020 ya dijimos, este es el año de cambiar. O sea, a nosotros la pandemia nos vino muy bien, o sea, realmente pusimos, o sea, el hecho de haber vivido lo que vivimos nos permitió ser súper rápidos en los cambios, súper ágiles Súper enseguida, ágiles, claro. sí, todo el mundo se alineó, o sea, fue muy, muy rápido, reaccionamos súper rápido a todo lo que pasó y eso nos benefició bastante de cara al mercado. Y dijimos, este es el momento. Entonces hicimos el cambio un poco para transmitir también con la imagen de marca. No solo fue un cambio de logo, también fue un cambio de look and feel, también un cambio a Sí, nivel de exacto, los sí, sí. materiales de comunicación. Fue a nivel O sea, general, sí, sí, sí. sí, sí, fue a nivel general. O sea, intentamos alinear todo lo que hacíamos a nivel de comunicación, alinearlo con esos valores y look and feel y valores de marca que queríamos transmitir con el nuevo logo, ¿no? Y cuando haces una cosa así, se hace mucho más evidente que algo ha cambiado, ¿no? El claim que nosotros usábamos era cambiamos por fuera para mostrarte todo lo que llevamos dentro. Es verdad, Y, sí. y eso es lo que quisimos transmitir. Y luego todo eso, evidentemente, lo tienes que ir alimentando. Tienes que ir alimentándolo con los valores que dices que tienes. O sea, si dices que eres innovador y que tienes la mente abierta al cambio y que eres tal, pues tienes que No, no, demostrarlo. claro, es que si no, Tienes en que cuanto lo seguir. rasques un poquito, se Se ve que es ve, falso, se entonces ve. no O sea, puede ser. entonces, claro, entonces eso es lo que luego hemos tenido que, o sea, hemos ido alimentando pues con lanzamientos, pues, con todo lo que hacíamos, con la expo, con los vídeos, la comunicación, etcétera. Vale, Porque vale, que este eso responde un poco a la pregunta que te iba a hacer sobre eso, cómo lo trasladas, ¿no? Al exterior. lo Mm. más importante para mí es, o sea, aparte de definir bien claramente cuál es tu look and feel, cuáles son tus valores de marca y qué es lo que quieres transmitir a nivel gráfico, luego tienes que ser súper coherente y súper constante en la comunicación. O sea, lo que no puedes es ir dispersando el mensaje con distintas creatividades y demás. Elige unos ejes de comunicación y sé insistente y coherente con todo lo que haces a nivel de imagen, ¿no? Si dices que la responsabilidad social corporativa es relevante para ti, como lo es para Indo, pues tienes que serlo. Y tienes que apostar pues, por la reducción de papel y tienes que apostar por no tener plástico en el stand, como lo hicimos, y ser coherente en todo lo que haces. O sea, desde Pues el que detalle. no, no, es que me estoy riendo porque me siento súper identificada, porque yo hace poco publiqué un libro y es que todo esto que estás diciendo lo comento en el libro además. Y además eso, constancia, tienes que elegir, coherencia. Por eso me estaba ahora riendo y digo, porque es que parece que me has leído el pensamiento. No, pero al final, pero es esto. Porque de eso también hemos aprendido, ¿eh? También hemos cometido errores de pegar tiros a todas partes. No, al final Claro. tienes que centrarte y centrar mucho los mensajes porque al final la gente, o sea, tiene muchos focos de atención. Entonces, si tú dispersas tu mensaje, dispersas también la Al imagen final que... no cala, sí, Claro, no así cala. es, Entonces así es, tienes que así ser muy es. constante con lo que dices, muy constante y muy repetitivo. Y mantener siempre la misma, que seas muy fácil de identificar en cualquier comunicación que hagas. Sí, eso es lo inteligente, de hecho, en marketing. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es, así es. Bueno, Noelia, y ya para terminar, sí que me gustaría, antes has dicho, ¿no?, que has sacado un crecimiento personal muy positivo y muy enriquecedor. Bueno, pues no sé, que nos compartieras alguna lectura positiva o algún aprendizaje tuyo más a nivel personal, ¿no?, sobre todos estos aspectos que giran en torno a la gestión del cambio. Bueno, mi aprendizaje, mi aprendizaje, o el aprendizaje que sí que me gustaría compartir es, yo no he sido siempre así. O sea, yo, Ah, pues mira. No, no, yo, cuenta, cuenta. Sí, no, yo no. no he sido siempre así. Es que a lo mejor la gente se piensa es que tienes que ser así, tienes que ser innovador, yo tengo que haber nacido así y no, la gente puede cambiar, claro. Esas mentes que no, pues o sea, al final la vida te va llevando y lo que tienes que tener es la mente muy, muy abierta para ir adaptándote en cada... Lo inteligente en la vida es tener capacidad de adaptación. Y para eso
Y eso también se aprende, o sea, y vas aprendiendo, pero te tienes que dejar, o sea, tienes que Claro. querer ser abierto al cambio. Y cuando lo eres, y cuando empiezas a verlo, y empiezas a ver resultados, y empiezas a ver cómo las cosas que pasan, o sea, es tan enriquecedor que yo le animo a todo el mundo a que aprenda a volar, con los pies en el suelo, si hace falta, pero que aprenda a volar, porque también se aprende, o sea, también se aprende a decir que sí siempre, y a dejar de decir que no siempre. Sí, a dejarte un poco llevar, ¿no? Y a ver qué pasa. Atrévete, ¿no? A hacer las cosas. Yo animaría a eso, porque realmente es súper enriquecedor tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y tu familia te lo agradecerá. Buen consejo, buen consejo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido súper interesante. Yo es que soy muy fan también del cambio, Noelia, por eso me he sentido tan a gusto contigo y bueno, no me voy sin darte las gracias, de verdad. Muchísimas gracias de mi parte y de parte del equipo de MQM oye, pues, por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias. Por la oportunidad de darme para hablar. Gracias. Gracias a ti. Chao.